variación en cuanto a la geometría, tenemos que calibrar. Lo anterior es que el proceso ya no es circular, el proceso es lineal. Empiezo con una topología y termino con una geometría, pero desde esa geometría no puedo volver a la topología inicial. Entonces es un proceso más lineal, es un proceso de una u otra manera más sencillo para, desde un punto de vista de la implementación, porque el modelo topológico puede ser algo muy sencillo, pero es igual de rico desde un punto de vista de la exploración o de la conceptualización del diseño. Vamos a la siguiente. Y dentro de todo esto nosotros vamos al estudio igual de los textiles híbridos, ¿sí? Y lo que nosotros estudiamos en este caso, por ejemplo, fue un sistema, un textil híbrido que se autoformaba, es decir, lograba esta geometría sin necesidad de ningún tipo de manipulación, simplemente por el comportamiento del material. Entonces el proceso era muy sencillo. Vamos a la siguiente, por favor. Nosotros colaboramos con el Instituto de Ingeniería Aeroespacial de la Universidad de Stuttgart, en este caso, que nos prestó esta máquina, que era una tejedora. Nosotros teníamos las fibras de vidrio y las fibras de carbono, y nosotros podíamos pretensar un textil hiperelástico y podíamos tejer las fibras de vidrio y las fibras de carbono sobre esta membrana. Una vez que estaba todo tejido, nosotros empezábamos con el proceso de curación, y una vez que todo el sistema estaba semi-curado, la membrana estaba preestresada. Si nosotros liberábamos la membrana del marco donde estaba preestresada, automáticamente este textil híbrido tomaba forma. ¿Sí? Entonces vamos a la siguiente imagen. Dentro de todo esto, lo que nosotros vimos es que hay muchos parámetros para controlar la geometría de este textil. ¿Sí? Uno de ellos es básicamente la topología que tenía que seguir la fibra de vidrio o la fibra de carbono. ¿Sí? Teníamos que básicamente entender los ángulos en los cuales estos rombos se formaban. Teníamos que entender, por ejemplo, la cantidad de material que teníamos que poner sobre este textil, la orientación, si lo poníamos arriba, si lo poníamos abajo. Todo esto jugaba un papel muy importante para entender cómo se iba a deformar y predecir la geometría que íbamos a sacar. Siguiente, por favor. Este es un video. Veamos si... Lo que podemos ver aquí, por ejemplo, es todas las distintas simulaciones que nosotros hicimos en base a todos estos parámetros que nosotros controlábamos. Nosotros lo que hicimos, podemos volver a lo que nosotros hicimos es desarrollamos un catálogo de reglas. De la misma manera que desarrollamos un catálogo de reglas para el proyecto anterior, desarrollamos un catálogo de reglas para este proyecto, en el cual entendíamos, como les decía, los parámetros que teníamos que manipular para generar distintos tipos de geometría, ya sea un domo, ya sea una superficie con doble curvatura, con curvatura negativa, con curvatura positiva, y lo podíamos controlar simplemente por definir cómo definíamos todos estos parámetros en el estado plano del textil. Porque recuerden que el proceso de fabricación aquí es completamente plano. ¿Sí? Todos los componentes están planos. Entonces, vamos a la siguiente, es un video. Entonces, tenemos aquí el proceso de fabricación. ¿Sí? Estiramos, pretensamos, tenemos la máquina teje encima de la membrana. ¿Sí? Teníamos dos tipos de material, fibra de vidrio y fibra de carbono. Y una vez que teníamos todo el tejido, toda esta malla tejida sobre la membrana, la curábamos, semicurábamos y cortábamos o sacábamos del marco. Y solamente por el comportamiento del material podíamos obtener las simetrías que nosotros queríamos. Este fue un proyecto realmente interesante porque en este caso nosotros utilizamos únicamente elementos finitos para hacer la simulación, porque el nivel de detalle mecánico que requeríamos para predecir con un alto grado la geometría que íbamos a tener necesitaba un grado más alto de precisión en cuanto al modelo mecánico. ¿Sí? Vamos al siguiente, por favor. Y otro de los proyectos, voy pasando un poco de proyecto a proyecto de los que hemos trabajado. Otro de los proyectos que hicimos igual en Stuttgart era justamente una combinación, en este caso, de componentes que estaban trabajando, componentes de fibra de carbono, que básicamente unas tiras gigantes de fibra de carbono de una longitud de más o menos, la más larga tendría unos 25-30 metros, a la cual nosotros flexionábamos, y simplemente al flexionar nos daba esta
geometría que nosotros tenemos aquí, por ejemplo. ¿Sí? Lo que nosotros conseguimos como esta estructura, al principio esta estructura estaba idealizada como una estructura adaptativa. ¿Sí? Vamos a la siguiente. Entonces la diseñamos de esta manera, para que se pueda abrir y cerrar. Este era un prototipo de investigación, íbamos a probar ciertos conceptos, tanto de fabricación, como de simulación, como de material. ¿Sí? Al final no la hicimos adaptativa porque por todas las fuerzas que requería actuar una fibra de carbono de estas magnitudes, pero la hicimos estática. ¿Sí? Entonces en la parte central podemos ver que hay una especie de Pringle, de una cubierta que es un textil híbrido, que tiene dos capas de membrana y está recubierta por una latilla o un componente de fibra de vidrio en este caso, ¿sí? Que es la parte interior, que vemos esa parte sólida interior. Siguiente, por favor. Entonces, ¿cómo comenzamos la exploración y todo esto? Básicamente lo que nosotros hicimos exploraciones empíricas con modelos análogos, ¿sí? Muchos modelos físicos para entender cómo se comportaba el material, exploraciones a distinta escala, y una vez que teníamos una idea un poco más madura del diseño, pasamos al modelo digital. Siguiente, por favor. Y el modelo digital se desarrolló en distintas etapas. Teníamos una etapa en la cual modelábamos de cierta manera el estado inicial, predecíamos el comportamiento con simulaciones rápidas, y una vez que teníamos una geometría o un modelo lo suficientemente maduro, lo que hacíamos era correr la simulación de elementos finitos para comprobar que todo esté funcionando. Siguiente, por favor. Entonces, estas eran las distintas etapas que nosotros necesitábamos para modelar o para simular de una manera en tiempo real el comportamiento de esta estructura. Entonces, básicamente lo único que necesitábamos eran las condiciones iniciales que estaban definidas por curvas, ¿sí? Luego, lo que hacíamos era una planarización de todas estas tiras, porque todo tiene que estar plano, asumimos que todo tiene que estar plano. Luego hacíamos una triangulación, hacíamos un hallado y finalmente hacíamos una relajación para saber cómo estaba la deformación de la estructura. Una vez que teníamos algo maduro, pasamos a lo que sería elementos finitos. ¿Sí? Siguiente, por favor. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, el proceso de cómo cada una de estas, esto es simulación en tiempo real, cómo cada una de estas tiras se deformaba. ¿Sí? Esto no solamente nos permitía conocer la deformación de la estructura, sino también entender el proceso de poner en su sitio, poner en su estado de equilibrio a cada una de estas tiras. Vamos al siguiente. En base a esta simulación interactiva súper rápida, lo que nosotros hacíamos, por ejemplo, predecir los mecanismos que teníamos que usar o el trayecto que tenía que usar la grúa para ir deformando gradualmente cada una de estas tiras de fibra de carbono. Vamos a la siguiente, por favor. Entonces ustedes pueden ver, por ejemplo, aquí el sitio de construcción. El sitio de construcción era realmente gigante porque tenemos unas latillas, como les dije, que vienen más o menos unos 35 metros de más larga. ¿Sí? Flexionar unas latillas, ni siquiera serían unas latillas, serían unas tiras muy gordas de fibra de carbono. Pueden imaginarse que puede ser algo muy, muy complicado. ¿Sí? Entonces, fue una experiencia muy interesante, pero manejar una fibra de carbono a esta magnitud es algo es un reto muy grande, la verdad. Entonces, en base a esta experiencia, vamos a la siguiente, construimos algo un poco más pequeño, y esta vez sí era una estructura adaptativa. Esto quiere decir que es cinética, ¿sí? Se adapta a distintas circunstancias, a distintos inputs que el usuario transmite, ¿sí? Y lo que hicimos aquí básicamente, vamos a la siguiente, por favor. Lo que hicimos aquí fue un proceso un poco similar, ¿sí? Nosotros teníamos, lo que hacíamos era modelábamos un poco unas condiciones iniciales, corríamos una simulación interactiva para entender cómo estas estructuras iban a funcionar, y luego corríamos una simulación de elementos finitos para tener exactamente el comportamiento mecánico del sistema. ¿Sí? ¿Cuál fue la ventaja de esta estructura? Vamos a la siguiente, por favor.
que nosotros tuvimos acceso a un método de fabricación con brazo robot, que lo que nos permitía era, teníamos cinta de fibra de vidrio y cinta de fibra de carbono, y el robot básicamente lo que nosotros enviamos al robot era información de cómo esas cintas tenían que estar orientadas. Algo importante cuando trabajamos con flexión es la orientación de las fibras, ¿sí? Y por eso es una ventaja trabajar con fibras de vidrio, fibras de carbono, porque nosotros podemos customizar esa orientación, y esto quiere decir que nosotros podemos customizar cómo flexiona ese componente. Entonces, uno de estos casos, por ejemplo, en la parte izquierda, veremos si corre el video, ustedes pueden ver cómo está funcionando el robot, ¿sí? El robot nosotros definíamos la cantidad de capas de fibra de vidrio o de fibra de carbono, y definíamos la orientación de cómo el robot iba poniendo esas cintas sobre cada uno de los componentes, ¿sí? Para tener el comportamiento que nosotros queríamos. Siguiente, por favor. Y en base a eso, tenemos la capacidad de fabricación, definimos una estructura más pequeña con la experiencia del anterior, y definimos la idea de justamente desarrollar algo adaptativo. ¿Por qué adaptativo? Porque justamente aprovechar esta reversibilidad de la deformación elástica para generar movimiento, ¿sí? Lo que hicimos en este caso, por ejemplo, fue desarrollar todo un protocolo de comunicación con el usuario dentro de la estructura, para que la estructura pueda adaptarse, por ejemplo, a si hay muchos usuarios, la estructura podía abrirse o cerrarse, ¿sí? Ustedes pueden ver que el diseño de la estructura son dos especies de hojas que básicamente se abren y se cierran para dar un poco de cobijo del sol a los usuarios. Entonces, en base a eso, por ejemplo, nosotros podíamos definir si había muchos usuarios, la estructura se cerraba, si había menos usuarios, se abría, si alguien tocaba la estructura, por ejemplo, habían sensores haptics en la estructura para que haya una respuesta en tiempo real entre el usuario y la estructura. Entonces, lo que se genera aquí es una comunicación distinta. El usuario, la estructura no pasa a ser algo más vivo, y hay una interacción distinta entre el usuario y la estructura. La estructura pasa a ser ya prácticamente una máquina. Vamos a la siguiente, por favor. Entonces, lo que nosotros entendimos para cómo adaptar el sistema era simplemente una especie de esqueleto muy básico, ¿sí? Y en base a este esqueleto nosotros definíamos líneas de pliegue. Entonces aquí podemos ver que hay cuatro líneas de pliegue. Y estas 4 líneas de pliegue nosotros las podíamos manipular en la simulación para entender cómo se iba a deformar todo el sistema, ¿sí? Entonces era una simulación extremadamente sencilla y muy rápida. Podemos tener resultados en tiempo real de una manera muy fácil, porque el número de componentes o el número de la cantidad de elementos discretizados ahí era muy baja, ¿sí? Vamos a la siguiente, por favor. Entonces aquí podemos ver, por ejemplo, este es el modelo, la simulación en tiempo real, es decir, la simulación interactiva. Predecíamos el comportamiento y transferíamos al modelo de elementos finitos para saber exactamente las características mecánicas del sistema. Algo importante, por ejemplo, que nosotros incluimos aquí es que nosotros teníamos, como lo mencioné anteriormente, ustedes vieron estas líneas de pliegue, ¿sí? Para nosotros poder actuar la estructura, nosotros insertamos en estas líneas de pliegue actuadores neumáticos. Entonces, básicamente no hay un motor dentro de la estructura, simplemente hay un actuador neumático en cada una de estas líneas de pliegue, que nosotros simplemente incrementábamos o reducíamos la presión para poder manejar cómo se actuaba la estructura. Vamos a la siguiente, por favor. Y en base a eso, por ejemplo, tenemos todo el detalle del modelo mecánico de la estructura. Entonces, sabíamos que con ciertos ángulos, cómo se deformaba, dónde sufría más, dónde estaba el estrés concentrado, y en base a eso podemos predecir, por ejemplo, cómo se podía actuar una estructura. Por ejemplo, si había un temporal muy fuerte, ¿sí? Nosotros teníamos que poner la estructura en un estado en el cual esté menos estresado para que pueda soportar ese temporal. Siguiente, por favor. Entonces, aquí podemos ver la estructura final. Entonces, tenemos partes que están en fibra de vidrio, partes que están en fibra de carbono, y la estructura, aquí podemos ver el movimiento de la estructura. Entonces podemos ver, por ejemplo, como les decía, las líneas de pliegue están insertados estos actores neumáticos que están controlados a través de sensores, a través de microcontroladores, y nosotros simplemente lo que hacíamos era dejar al usuario
que interactúe con la estructura. Sí, lo que tenemos que mencionar en este caso, por ejemplo, es que todo este tipo de investigación la hacíamos como parte de un proyecto de varios institutos, el Instituto de Estructuras Ligeras, donde trabajaba en Alemania, y el Instituto de Diseño Computacional, que estaba mucho más enfocado en lo que sería la manufactura, la construcción, y con un grupo de estudiantes de maestría. Estos proyectos son proyectos que duran, este proyecto, por ejemplo, tardamos 1 año y medio más o menos en realizarlo, porque hay muchas preguntas de investigación detrás, muchísimas, en cuanto a fabricación, en cuanto a simulación, inclusive en cuanto a en este caso, por ejemplo, a la adaptación, qué quiere decir que una estructura se adapte desde un punto de vista de material. Entonces son muchas preguntas, son proyectos muy grandes que requieren mucho tiempo para que ustedes puedan ver el estado final. Siguiente, por favor. Y en base a eso, por ejemplo, lo que nosotros hicimos, por ejemplo, una vez que yo me mudé a Suiza, comenzamos a trabajar, estábamos trabajando en estructuras que se despliegan, ¿sí? Estructuras desplegables que se basan en mecanismos de tijera, igual utilizando la fricción del material, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que analizamos dentro de todo esto? ¿Sí? Una estructura base que utiliza la fricción del material son estas grid shells elásticas, ¿sí? Son muy conocidas. Podemos cubrir grandes luces de una manera con muy poco material, el material es muy esbelto, pero tenemos ciertas limitantes. ¿Y cuáles son esas limitantes? Primero, si hacemos una grid shell, por ejemplo, ustedes pueden ver en esta imagen aquí, es una grid shell de quizás la más famosa que hay en el mundo, es de Craiotto en Mannheim, y cubre áreas gigantes, ¿sí? Creo que la luz es de más de 30 metros, el peso de la estructura es algo completamente irrelevante para la cantidad de superficie que cubre, y resuelvo esto únicamente con elementos lineales que flexionan, con un mecanismo de tijera, y todas, geométricamente, todas estas, al tener estos mecanismos de tijera, nosotros generamos cuadrados, y estos cuadrados son todos regulares en este caso, ¿sí? Entonces lo que hacemos básicamente en este caso es, tenemos la grid shell elástica, y lo que hacemos es empujar los bordes hacia un estado en el cual nosotros vamos a encontrar esta geometría de aquí. ¿Cómo se resuelve esta geometría? Básicamente se resuelve a través de cómo gana capacidad estructural esta estructura, es puramente a través de la geometría. Entonces, esta estructura tiene doble curvatura, lo que hace es que nosotros, a través de curvatura, nosotros tengamos una capacidad estructural mucho más alta. Si esta estructura fuera plana, no tuviese la misma resistencia como si la tuviésemos con elementos curvos, ¿sí? Pero ¿cuál es el problema dentro de todo esto? Que la estructura es muy esbelta, ¿sí? Los elementos son muy delgados, para poder flexionar los elementos son muy delgados. Entonces, el problema dentro de todo esto es que para lograr la capacidad estructural necesaria, nosotros tenemos que acumular capa sobre capa, ¿sí? Quizás 2 o 3 capas de estas latillas o tiras friccionadas para lograr la capacidad estructural que nosotros queremos, ¿sí? Lo que vimos, por ejemplo, es que hay una opción un poco distinta, que es la idea de los cascarones seccionados, ¿sí? Al tener un cascarón seccionado, a diferencia de estas grid shells elásticas, nosotros tenemos componentes discretos más pequeños, ¿sí? Pero podemos usar la flexión activa para generar componentes volumétricos, ¿sí? Al tener un componente volumétrico, lo que hacemos es incrementamos esta profundidad estructural, o sea, el peralte básicamente del componente, y al incrementar el peralte nosotros logramos esa capacidad estructural que nosotros queremos sin tener o sin añadir más capas sobre esta estructura, ¿sí? Lo que nosotros hicimos mucho en Alemania fue, hablábamos mucho de fibras de vidrio, fibras de carbono, como ustedes vieron, pero no vimos, esto es un poco restrictivo. ¿Por qué? Porque la fabricación requiere mucha tecnología. Ustedes vieron, manejamos siempre robots, fabricación digital, requiere mucha tecnología.
Y eso quizás no es aplicable para otras realidades. ¿Qué pasa? Que el diseño computacional sí es aplicable para otras realidades. Tener una computadora está al alcance de todo el mundo. Quizás tener un robot no está al alcance de todo el mundo. Entonces, ¿qué es lo que pensamos, por ejemplo? Lo que nosotros pensamos es, ok, no necesitamos tener fibras de vidrio, fibras de carbono. ¿Por qué? Porque el bambú es un material que nos da unas propiedades muy similares a una fibra de vidrio. Entonces, si nosotros queremos hacer una estructura a flexión activa, podemos utilizar el bambú para hacer este tipo de estructuras. Y todo el proceso de fabricación lo podemos simplificar al máximo para que podamos transferir esa complejidad computacional a un proceso de fabricación que pueda ser aplicado en todo el mundo. ¿Sí? Siguiente, por favor. Entonces, en base a eso, nosotros diseñamos este tipo,